Gente, en una edición más y con un montón de cosas pasando en el mundo, es que llegamos a esta edición de La Nota para el día hoy, viernes 9 de enero del 2026. En las noticias nacionales, indica la presidenta Claudia Sheinbaum, es posible y necesario seguir trabajando con coordinación, pero no es necesario y no es posible subordinarse a las iniciativas propuestas por el presidente Donald Trump. Se presenta un informe en el cual el trabajo en la frontera norte ha conseguido la detención de 118 toneladas de drogas y la detención de más de 10,000 o cerca de 10,000 presuntos criminales. Paralelamente a ello, continúan las detenciones del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos. Se reporta el 40% de disminución de homicidios en los últimos 15 meses. Inicia de manera temprana, por lo regular llega hasta primavera, pero ahora llegó en invierno la llegada de sargazo a los municipios del Caribe mexicano. Se presenta un retraso de hasta 5 meses respecto a las reparaciones de las escaleras del metro de la Ciudad de México. En las internacionales, Rusia preocupa por las detenciones al buque Marinera con tripulación rusa. Responde o informa en una entrevista el presidente Donald Trump. No le interesa o no es necesario para él el derecho internacional y el único límite que él tiene es su moral. Con ello, pretende o señala, está dispuesto a atacar por tierra a los cárteles mexicanos. Luego del asesinato de una mujer por parte de ICE, se reprimen las protestas para señalar o para solicitar que se retire ICE de Minneapolis. Francia y España respaldan a Dinamarca respecto a Groenlandia y la necesidad de señalar la no intervención por parte de Estados Unidos. 13 personas son asesinadas en Gaza por ataques de las fuerzas de defensa israelí. El Senado de los Estados Unidos le prohíbe al presidente Donald Trump atacar Venezuela sin aval del Congreso. Rusia responde que sus objetivos en Ucrania serán los soldados de la OTAN. Y en la opinión, gente, es realmente lamentable algunas de las declaraciones del presidente, siendo el hombre o uno de los hombres más poderosos del mundo, decir que el derecho internacional no le importa y señalar que está dispuesto a atacar a un país porque hay 250,000 personas muertas por cuestiones de drogas, es pasar de largo los años en los que Estados Unidos ha sido quien ha definido las rutas, los cárteles y la forma en la que se vende las drogas en su país y en casi toda Latinoamérica o en toda Latinoamérica, casi todo el mundo. Posiblemente China, posiblemente Rusia, estén aparte de la forma en la que la DEA administra la distribución y venta de drogas. Es aún más alarmante que un país con 1 millón de personas muertas al año por armas no empiece a regular o no esté trabajando en la regulación de la venta y consumo de armas. Pero bueno, muy posiblemente es parte de las cuestiones que también para el señor no son algo que preocupe, porque es la mejor forma en la que se va depurando las cuestiones que pudieran tener respecto a salud pública, respecto a consumo de drogas en su país. En lo que a nosotros respecta, gente, es necesario ir señalando lo que ya hemos venido comentando. Los civiles, los ciudadanos, no tendríamos por qué estarnos involucrando en negocios en donde se pesa el dinero, en donde la trata de blancas es parte ligada fundamentalmente a las drogas. En Estados Unidos, el comercio sexual, el trabajo sexual es legal. En México no. Muchas de las personas que se casan, o muchos mexicanos que se casan con ucranianas, por ejemplo, terminan radicando en Estados Unidos. Es decir, la explotación del trabajo sexual es una cuestión muy delicada, muy peligrosa. Seguimos teniendo cosas muy puntuales en las que seguimos trabajando en Iniciativa Maguey, por ejemplo, para hacer el filtro más grande de carbono del mundo.
en las zonas desérticas de este país. Y a su servidor le sigue pareciendo que son las cuestiones que debiéramos estar trabajando en toda Latinoamérica. ¿Por qué insisto en Latinoamérica y en África? Porque África tiene una gran parte de campos que se necesitan resembrar. No olvidemos que ha sido uno de los continentes más saqueados. África tenía sociedades dendrólatras, es decir, adoraban los árboles. África fue saqueada y fue deforestada por completo. África tiene que volver a ser el invernadero del mundo. Y América Latina tiene que seguir trabajando en pos de mejores agroalimentos, aunque también es necesario que estemos trabajando en cuestiones de programación, de generación de otras mercancías, más allá de, por ejemplo, México Autopartes. Pero también es necesario y fundamental que entendamos que a América Latina en este momento le es prioridad la conservación. Por ejemplo, la selva amazónica y la selva lacandona necesitan ser áreas de conservación para seguir siendo pulmones en un mundo que el mar del Sargazo acaba de desaparecer y es cada vez más visible su llegada tóxica a las costas del Caribe mexicano. Es decir, en un mundo que es 3/4 partes agua y 1/4 parte tierra, a América Latina le priorizaría o tendría que priorizar estarse convirtiendo en un pulmón del mundo. La Amazonía, la Candona y las grandes áreas desertificadas del país tendrían que estar siendo los filtros de carbono más importantes, así como en África estar priorizando el que haya posibilidades de trabajo que no sea precisamente trabajo infantil como en Costa de Marfil, que gran parte de las mercancías que consigue Cargill, como por ejemplo el cacao, tienen que ver con trabajo y explotación infantil. Es de las cuestiones que tendríamos que estar trabajando y siendo prioridades antes que estar preocupados por cómo los mercados se fluctúan mediante declaraciones del presidente Donald Trump. Que dicha que para sus votantes y para sus inversores de campaña está haciendo resultados esto. Pero me parece que como empresario y como habitante del mundo también tendría que estar siendo prioridad para una persona que ya es abuelo, para una persona que tiene una vasta familia. ¿Cómo vamos a seguir reorganizándonos para que todos los que sostenemos a los empresarios, que no somos precisamente gente millonaria, es decir, la gente de la clase media que va a sus hoteles y la clase pobre que trabaja en sus hoteles, tengamos la posibilidad de seguir trabajando y seguir teniendo posibilidad de mercancías? En alguna edición de la nota ya mencioné que debiera ser prioridad estar negociando entre países como Estados Unidos y China cómo las rutas marítimas tendrían que tener la posibilidad de generar energía mareomotriz, que tendría que estar muy probablemente vinculada a las empresas de tecnología o de inteligencia artificial, con la generación de energía por otros medios y con el uso de todas estas posibilidades para la limpieza del mar. No creo que sea una ingenuidad o algo meramente utópico decirlo por parte de su servidor. Confiemos las noticias vayan mejorando y este sea un año en que las manifestaciones sean más que marchas reprimidas lamentablemente en Estados Unidos y los consumidores vayamos viendo mejoría y exigiendo mejoría en nuestras posibilidades como habitantes de un mundo en el que, repito y seguiré repitiendo, el hombre, el humano, es la especie responsable de todas y cada una de las especies animales, vegetales, hongos, minerales, etc. Que sea un excelente fin de semana, gente.